Tres instrumentos de la educación. 1. La educación es una atmósfera. Dado que estamos limitados por el respeto que se debe a la personalidad de los niños, solo podemos permitirnos tres instrumentos educativos: la atmósfera del entorno, la disciplina del hábito y la presentación de ideas vivas. Nuestro lema es: la educación es una atmósfera, una disciplina, una vida. Cuando decimos que la educación es una atmósfera, no queremos decir que un niño deba estar aislado en lo que podríamos llamar un ambiente infantil, especialmente adaptado y preparado, sino que debemos de tener en cuenta el valor educativo de su ambiente natural del hogar, tanto en lo que respecta a las personas como a las cosas, y permitirle vivir libremente en sus condiciones adecuadas. Es una necedad reducir el mundo del niño a su nivel infantil. Al haber eliminado el uso directo del miedo o del amor, de la sugestión o la influencia, del estímulo excesivo de cualquier deseo natural, como la emulación, ya no somos libres de usar todos los medios en la educación de los niños. Solo nos quedan tres, y a cada uno de ellos debemos dedicarle un estudio cuidadoso, o no comprenderemos el gran alcance que aún nos queda. Al considerar el primero de estos instrumentos educativos, durante una o dos décadas hemos depositado nuestra fe en el entorno como una gran parte de la educación, como, digamos, 9/10 partes en lugar de 1/3 del todo. La teoría ha sido: coloca a un niño en el entorno correcto y su influencia es tan sutil, sus efectos tan duraderos, que a todos los efectos se considera que está educado. Las escuelas pueden añadir latín, matemáticas y lo que sea que contenga su plan de estudios, pero la educación real es, por así decirlo, impartida al niño por medio de esquemas de colores, sonidos armoniosos, formas hermosas, personas amables. Crece educado estéticamente hacia una razonabilidad apacible y en armonía con su entorno. El cuarto de juegos de Peter era un verdadero sueño en el que incubar el alma de un pequeño niño. Las paredes estaban pintadas de un cálido color crema y su padre había decorado con los más encantadores patrones de caballos trotando y saltando, gatos y perros danzando y corderitos brincando. Un carnaval de animales. Había un gran protector de bronce frente a la chimenea y todas las mesas tenían esquinas suavemente redondeadas para cuando Peter comenzara a correr por ahí. El suelo estaba cubierto por una alfombra de corcho sobre la cual Peter podría sus juguetes, y había una alfombra roja frente a la chimenea sobre la cual estaba destinado a gatear. Había unas balanzas en el cuarto de Peter para pesarlo cada semana y tablas que mostraban cuánto debía pesar y cuándo uno debía empezar a preocuparse. Nada era casual en los primeros años de Peter. Así describe H. G. Wells en este tratado educativo. Johann Hans Peter es un retrato fiel de la preparación para pequeñas personas de alma elevada. En todo el mundo, los padres hacen enormes sacrificios a esa diosa que preside la educación. Hemos oído de una pareja que invirtió más allá de su capital en una estatua para adornar la escuela, con el fin de que Tommy formara su alma contemplando la belleza. Este tipo de cosas han estado ocurriendo desde al menos los 80, y como de costumbre, Alemania erigió un altar mayor para este culto que luego nos transmitió a los demás. Quizás sea seguro decir que la joven inteligencia de Europa ha sido criada de esta manera, y el resultado que la juventud neogeorgiana que presenta Punch nos muestra con su aire de hastío, condescendencia y autosatisfacción. Escuchemos al profesor Sir Gadis Chandra Bose, el científico indio, en una de sus conclusiones sobre el impulso nervioso en las plantas. Una planta cuidadosamente protegida bajo vidrio de choques externos luce lozana y próspera,
pero entonces se encuentra atrofiada su función nerviosa superior. Sin embargo, cuando una sucesión de golpes, descargas eléctricas, llueve sobre este espécimen marchito e hinchado, los propios choques crean canales nerviosos y reavivan su naturaleza deteriorada. No son los golpes de la adversidad y no la protección de algodón los que forman el verdadero carácter humano. Pensamos que la terrible sucesión de golpes infligidos por la guerra había cambiado todo eso, pero no. Los errores de la educación aún dominan y todavía tenemos entre nosotros a los que se creen mejores de los demás, cuya función esperamos es administrar los beneficios de la adversidad al resto de nosotros. Y si los padres y maestros, en su celo, han malinterpretado su deber, magnificando excesivamente su rol e invadiendo la personalidad de los niños, lo que ellos necesitan no es un ambiente, un conjunto de relaciones artificiales cuidadosamente construidas, sino una atmósfera que nadie se ha esforzado por constituir. Está ahí, alrededor del niño. Es su elemento natural, precisamente como la atmósfera terrestre lo es para nosotros. Se desprende, por así decirlo, de las personas y cosas, agitada por los acontecimientos, endulzada por el amor, ventilada y mantenida en movimiento por la acción regulada del sentido común. Todos conocemos las condiciones naturales en las que un niño debe vivir, cómo comparte las tareas del hogar con su madre, juega con su padre, es molestado por sus hermanos y mimado por sus hermanas, aprende con sus caídas, aprende la abnegación por las necesidades del bebé, lo divertido del mobiliario jugando a batallas con sofás y mesas, aprende la veneración por los mayores con las visitas de sus bisabuelas, cómo vivir con sus iguales gracias a los amigos que reúne, intimidad con los animales gracias a su perro y su gato, el deleite por los campos donde crecen los renúculos y el aún mayor deleite por las zarzales de moras. Y qué fusión de clases es tan eficaz como la intimidad de un niño, tanto con sus superiores como con la cocinera, la sirvienta, el herrero y el carpintero, con todos los que se cruzan en su camino. Los niños tienen un genio para este tipo de intimidad general, una parte valiosa de su educación. Por supuesto que se requiere cuidado y orientación para que los amigos admiradores no los conviertan en tontos, pero ningún entorno artificial puede reemplazar este aire fresco, este viento saludable que sopla a veces desde un punto, a veces desde otro. Ciertamente podemos usar la atmósfera como un instrumento de educación, pero hay provisiones más para nosotros que para los niños. Tal vez la principal de estas es que no se introduzca ningún elemento artificial, ningún rociado de agua de rosas, ningún ablandamiento con cojines. Los niños deben enfrentar la vida tal como es. Si sus padres están ansiosos o perturbados, los niños lo sienten en el aire. Mami, mami, no vas a llorar esta vez, ¿verdad? Y el abrazo de un niño intenta quitarle la pena. De estas cosas viven los niños y no podemos mantenerlos en vitrinas de cristal. Si lo hacemos, se desarrollarán en blandura y fragilidad y no se convertirán en plantas de renombre, pero deben mantenerse las relaciones debidas. Los padres están en autoridad, los niños en obediencia y nuevamente los fuertes no deben imponer sus cargas a los débiles, ni debemos esperar de los niños ese esfuerzo de decisión, el más fatigoso en nuestras vidas, del cual los jóvenes deberían estar generalmente exentos. La escuela quizá ofrece menos oportunidades para viciar la atmósfera que la vida en el hogar, pero la enseñanza puede ser tan diluida y endulzada, los maestros tan suaves y condescendientes, que se genere una condición de debilidad intelectual y blandura moral, que no le será fácil superar al niño,
La atmósfera estimulante de la verdad y la sinceridad debe percibirse en cada escuela. Y una vez más, la búsqueda común del conocimiento entre el maestro y la clase viene en nuestra ayuda y crea una corriente de aire fresco, perceptible incluso para el visitante ocasional, quien ve el brillo de la vida intelectual y la salud moral en los rostros tanto de maestros como de alumnos. Pero una escuela puede estar trabajando arduamente, no por amor al conocimiento, sino por amor a las calificaciones, nuestro viejo enemigo, y entonces los rostros juveniles, no serenos y alegres, sino ansiosos, inquietos, propensos a verse preocupados y angustiados. Los niños no duermen bien, están irritables, están hoscos o llorosos si algo sale mal y en general son difíciles de manejar. Cuando esto sucede, hay demasiado oxígeno en el aire, están respirando una atmósfera demasiado estimulante y la tensión nerviosa a la que están sometidos inevitablemente debe ir seguida de una reacción. Entonces los maestros piensan que las lecciones han sido demasiado difíciles, que los niños deberían ser liberados de este o aquel estudio. Probablemente los médicos aconsejan que tal o cual niño se desenvuelva libremente durante un año. Pobre alma pequeña, justo en el momento en que más necesita del conocimiento para su sustento, se le deja alimentarse de sí mismo. No es de extrañar que los síntomas nerviosos empeoren y que el niño o la niña sufra bajo el estigma de tensión nerviosa. La culpa ha estado en la atmósfera y no en el trabajo. La maestra tal vez está demasiado ansiosa porque sus alumnos tengan éxito. Su excitación nerviosa se contagia. Me temo que X no podrá hacer su examen. Ama su trabajo, pero rompe en llanto cuando se le hace una pregunta de examen. Tal vez es porque he insistido demasiado en que una debe conformarse con menos que lo mejor de sí. Pobre pequeño, de 7 años, aguijoneando el exceso de esfuerzo por el estímulo moral. Prevemos días felices para los niños cuando todos los maestros sepan que no se necesita ningún otro motivo excitante para producir buen trabajo, incluso en una clase numerosa. Que ese amor al conocimiento que es natural en cada niño, la serenidad y dulzura de las escuelas conducidas bajo este principio, es sorprendente para el observador externo que no ha reflexionado sobre la satisfacción de un bebé con su biberón. Hay dos caminos ante nosotros en este asunto. Uno, crear mediante todo tipo de condiciones modificadas una atmósfera de invernadero, fragante pero debilitante, en la cual los niños crecen rápidamente, pero son débiles y dependientes. El otro, dejarlos abiertos a todos los vientos que soplan, pero con cuidado para que no sean golpeados en exceso. No sea que, por ejemplo, les llegue una miasma en forma de un compañero malicioso. La educación es una disciplina. Con esta fórmula nos referimos a la disciplina de hábitos formados de manera definitiva y reflexiva, ya sean hábitos mentales o corporales. Los fisiólogos nos hablan de la adaptación de la estructura cerebral a líneas habituales de pensamiento, es decir, a nuestros hábitos. Después de todo, la educación no es para el maestro ni para el niño ese arrebato despreocupado que imaginamos. Los que enseñamos y los que aprenden estaremos igualmente constreñidos. Siempre hay un esfuerzo que realizar en ciertas direcciones. Sin embargo, enfrentamos nuestras tareas desde una nueva perspectiva. No necesitamos esforzarnos para lograr que los niños aprendan sus lecciones. Eso si estuviéramos dispuestos a creerlo. Es algo que la naturaleza se encarga de hacer, que las lecciones sean del tipo correcto y los niños las aprendan con deleite. El llamado al esfuerzo viene con la necesidad de formar hábitos, pero aquí también nos vemos aliviados. Los hábitos intelectuales de la buena vida se forman siguiendo el currículo adecuado de la manera correcta. Como ya hemos afirmado, solo hay una forma correcta.
Y es que los niños deben hacer el trabajo por sí mismos, deben leer las páginas asignadas y contar lo que han leído, deben de realizar, es decir, lo que podríamos llamar el acto de conocer. Todos somos conscientes, lamentablemente, de la enorme cantidad de materia impresa que ha ido a parar al basurero de nuestra memoria, porque no logramos realizar ese acto natural y espontáneo de conocer, tan fácil para un niño como respirar, y si lo creyéramos, relativamente fácil para nosotros también. La recompensa es doble. Ningún hábito intelectual es tan valioso como el de la atención. Es un simple hábito, pero también es el sello distintivo de una persona educada. Se nos dice que el uso es de segunda naturaleza. No sería exagerado decir que el hábito vale por 10 naturalezas. Y todos podemos imaginar cuán facilitado estaría nuestro trabajo si nosotros subordinamos escuchar las instrucciones con plena atención, que implica retención. La atención no es el único hábito que sigue a una autoeducación adecuada. Los hábitos de expresión adecuada y fluida deben obediencia, de buena voluntad y de una visión impersonal. Son subproductos espontáneos de este tipo de educación. También lo son los hábitos de pensar y juzgar correctamente, mientras que los hábitos físicos de pulcritud y orden acompañan al respecto propio que sigue a una educación que respecta a la personalidad de los niños. Los fisiólogos nos dicen que los pensamientos que se vuelven habituales dejan de alguna manera una huella en la sustancia cerebral, aunque es atrevido llamarla huella, porque no hay un efecto discernible que citar. Sea o no que la mente sea servida por el cerebro en este asunto, estamos empíricamente seguros de que una de las funciones principales de la educación es el establecimiento de maneras de pensar en los niños que desemboquen en una vida buena y útil, pensamiento claro, disfrute estético y por encima de todo en la vida religiosa. ¿Cómo es posible que el espíritu actúe sobre la materia? Es un misterio para nosotros, pero que tal acción ocurre lo percibimos cada vez que notamos un ceño fruncido o por el contrario, una dulce y atractiva gracia, una total seguridad que emana del rostro, un consuelo constante en la expresión, los rasgos de libros evangélicos. Todos sabemos cómo el simple acto físico de sonreír nos afecta cuando estamos de mal humor. El alma no ayuda más al cuerpo ahora que el cuerpo al alma. Ambos están a nuestro servicio para establecer los rieles, por así decirlo, sobre los cuales debe correr la buena vida. En el pasado, sin duda, hemos atravesado una época de esclavitud infantil, una época de buenos hábitos impuestos mediante severas penas, aplicadas concienzudamente por los padres excesivamente escrupulosos del siglo XVIII e infamemente por los maestros, los que solo trabajan para su comodidad y beneficio. Ahora el péndulo se inclina hacia el otro lado. Hemos perdido de vista el hecho de que el hábito es para la vida lo que los rieles son para los vagones de transporte. De ello se desprende que las vías del hábito deben trazarse con un fin determinado y tras un estudio cuidadoso. A los sobresaltos y demoras de la vida se vuelven insoportables. Más aún, el hábito es inevitable. Si no aliviamos la vida estableciendo hábitos de pensamiento y acción correctos, se fijarán por sí solos hábitos de pensamiento y acción incorrectos. Evitamos decir y la indecisión trae sus propias demoras y se pierden días lamentando los días perdidos. Casi todos los niños son criados por sus padres en ciertos hábitos de decencia y orden, sin los cuales serían marginados sociales. Piensa, desde otro punto de vista, ¿cuándo aumentaría el esfuerzo de vivir si cada acto relacionado con el baño, el aseo, la mesa, cada levantamiento del tenedor y uso de la cuchara fuera motivo de reflexión y requeriría un esfuerzo de decisión? No, el hábito es como el fuego, un mal amo, pero un sirviente indispensable.
y probablemente una razón de la escrupulosidad nerviosa, vacilación e indecisión de nuestra época es que la vida no fue debidamente aliviada para nosotros en un principio por aquellas cuya responsabilidad era trazar líneas de hábitos sobre las cuales pudiera correr fácilmente nuestra conducta. No es necesario aumentar los hábitos que deberíamos procurar formar, pues todos sabemos más sobre ellos de lo que practicamos. Admiramos la postura firme del soldado, pero evitamos la disciplina que lo hizo posible. Admiramos a la dama que puede sentarse erguida durante una larga cena, que en su vejez prefiere una silla recta porque ha logrado el debido equilibrio muscular y lo ha hecho mediante un curso de disciplina. No hay otra manera de formar un buen hábito, aunque normalmente la disciplina es ejercida por el propio gobierno interno del individuo. Pero eso requiere cierto esfuerzo en la formación de buenos hábitos, porque cada uno de ellos es el resultado de un conflicto. El mal hábito de la vida cómoda siempre es placentero y persuasivo y debe resistirse con dolor y esfuerzo, pero con esperanza y certeza de éxito, porque en nuestra misma estructura está la preparación para formar aquellos hábitos de músculo y mente que deliberadamente nos proponemos. Albergamos la idea que da origen al acto y al acto repetido una y otra vez se convierte en hábito. Siembra un acto, se nos dice, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Pero debemos ir un paso más atrás. Debemos sembrar la idea o noción que haga que el acto valga la pena. El niño perezoso que oye hablar de la estrecha cama de campaña del gran duque, preferida por él, porque cuando quería darse la vuelta era hora de levantarse. Recibe la idea de levantarse puntualmente, pero su niñera o su madre saben cuántas veces y de qué manera ingeniosa debe traerse a su mente esta historia antes de que se forme el hábito de levantarse con prontitud. También saben cómo la idea del dominio de sí mismo debe establecerse en la mente del niño hasta que se convierta en el impulso caballeresco que no pueda resistir. Es posible sembrar una gran idea de forma ligera y casual, y tal vez este tipo de siembra deba ser rara y casual, porque si un niño detecta un propósito definido en su mentor, tiende a resistirse. Cuando un padre o maestro supone que un buen hábito es simplemente cuestión de obedecer su autoridad, tiende a relajarse. Un niño llega tarde pese a haber hecho evidentes esfuerzos por ser puntual. El maestro, con buena voluntad, omite la reprimenda o la sanción y el niño piensa, no importa, y comienza a formar el hábito de la impuntualidad. El error del maestro es suponer que ser puntual es difícil para el niño, por lo que decide perdonarlo, cuando en realidad la función de los hábitos de una vida ordenada es hacer que esa vida sea fácil y espontánea. El esfuerzo se limita a las primeras medias docena o docena de veces de hacer la cosa. Consideremos cuán laboriosa sería la vida si sus engranajes no estuvieran engrasados con hábitos de limpieza, orden, cortesía. Si tuviéramos que tomar decisiones sobre cada detalle de vestirnos, comer, entrar y salir, la vida no valdría la pena. Toda madre de familia sabe que debe educar a su hijo en hábitos de decencia, y todo un código de hábitos de buena conducta se forma simplemente porque romper cualquiera de ellos causa un sobresalto en los demás que pocos niños se atreven a enfrentar. La forma física, la moral y los modales son en gran parte el resultado del hábito, y no solo eso, sino que los hábitos de la vida religiosa también se vuelven fijos y placenteros y nos brindan el apoyo necesario en el esfuerzo de vivir una vida piadosa, justa y sobria. No debemos desanimarnos por temor a que los hábitos religiosos en un niño sean mecánicos, desprovistos de las ideas que debería darles valor. Escuchemos lo que sentía el joven de
15 al ir a la iglesia. Los domingos por la mañana iba con el resto de la familia a la iglesia. Era una iglesia del modelo antiguo de Inglaterra, con naves, galerías, órgano, todo antiguo y venerable, y las proporciones eran majestuosas. Allí, mientras la congregación se arrodillaba durante larga letanía, cada vez que llegábamos a ese pasaje tan bello entre tantos, otros donde se suplica a Dios por todas las personas enfermas y los niños pequeños, y que muestre su piedad a todos los prisioneros y cautivos, lloraba en secreto, y alzando mis ojos llorosos hacia las ventanas superiores, veía en los días soleados un espectáculo tan conmovedor como el que haya visto jamás un profeta. Allí estaban los apóstoles que habían despreciado la tierra y sus glorias. Estaban los mártires que habían dado testimonio de la verdad a través de las llamas. Y todo el tiempo veía a través del gran campo central de la ventana, donde el vidrio no estaba coloreado, nubes blancas y esponjosas navegando sobre la profundidad azul del cielo. Y entonces el niño tenía visiones de niños enfermos por quienes Dios tendría piedad. Estas visiones eran autosostenidas, el indicio de la letanía, el fragmento de las nubes, esos y las ventanas con sus historias eran suficientes. Dios habla también a los niños en sueños y mediante los oráculos que se ocultan en la oscuridad, pero en la soledad, sobre todo cuando se vuelve vocal al corazón mediativo a través de las verdades y los oficios de una iglesia nacional. Dios mantiene con los niños una comunión interrumpida. Con este testimonio ante nosotros, reforzado por destellos de recuerdos propios, podemos tener el valor de creer que los que acertadamente llamamos servicio divino es particularmente apropiado para los niños, y lo será aún más en la medida en que el hábito de leer libros bellamente escritos agudice su sentido de estilo y su apreciación inconsciente de la bellísima decisión de nuestra liturgia. Hemos visto el valor de hábito en la mente y la moral, la religión y el desarrollo físico. Como hemos visto, es desastroso cuando el niño o el hombre aprende a pensar en una sola dirección y tiembla como un bañista inexperto ante una idea nueva. Este peligro quizás se evita si se da a los niños como alimento diario. Los pensamientos sabios de grandes mentes y de muchas grandes mentes, para que gradualmente y sin darse cuenta adquieran el valor de tener opiniones propias. Si fallamos en este deber, tan pronto como los jóvenes obtienen su libertad, correrán tras la primera moda que se les presente, la aprobarán en un tiempo y luego adoptarán otra para desecharla después, y permanecerán inseguros y mal guiados el resto de sus días. La educación es una vida. Hemos dejado para el final ese instrumento de la educación implícito en la frase, la educación es una vida. Implícito porque la vida no es más autoexistente de lo que es autosuficiente. Requiere sustento regular, ordenado y adecuado. Esto es completamente reconocido en lo que respecta a la vida corporal, y posiblemente el gran descubrimiento del siglo XX será que la mente también requiere sus raciones ordenadas, y parece cuando éstas fallan. Sabemos que la comida es para el cuerpo, lo que el combustible es para la máquina de vapor, la única fuente de energía. Una vez que nos damos cuenta de que la mente también funciona solo cuando se alimenta, la educación aparecerá ante nosotros bajo una nueva luz. El cuerpo se marchita y desarrolla humores con tabletas y otros sustitutos alimenticios, y una mirada a una multitud en la puerta observando un partido de fútbol nos hace preguntarnos qué tipo de alimento mental están recibiendo estos hombres y niños, si acaso no están sufriendo de agotamiento, inanición, a pesar de sus cuerpos grandes y robustos, porque la mente solo es capaz de lidiar con un tipo de alimento, vive, crece y se alimenta solo de ideas. La mera información
Le es a la mente como una comida de aserrín para el cuerpo. No existen órganos para la asimilación de una o más que de la otra. ¿Qué es una idea? Preguntamos y nos encontramos sumidos más allá de nuestra profundidad. Una cosa viva de la mente. Parece ser la conclusión de nuestros más grandes pensadores, desde Platón hasta Bacon, desde Bacon hasta Coleridge. Todos sabemos cómo una idea impacta, se apodera, agarra, impresiona y finalmente, si es lo suficientemente grande, nos posee. En una palabra, se comporta como una entidad. Si indagamos sobre los hábitos de vida de una persona, su preocupación mental, su devoción a una causa o a una actitud, usualmente nos dirá que tal o cual idea lo impactó. Esta potencia de una idea es un asunto de reconocimiento común. Ninguna frase es más común y prometedora que tengo una idea. Nos elevamos hacia tal apertura como truchas hacia una mosca bien escogida. Hay solo una esfera en la que la palabra idea nunca ocurre, en la que la concepción de una idea está curiosamente ausente. Y esa esfera es la educación. Miremos cualquier lista de libros escolares de una editorial y veremos que los libros recomendados están cuidadosamente desecados, drenados de la más mínima sospecha de una idea, reducidos a las declaraciones más secas de hechos. Aquí quizás las escuelas públicas tengan una ligera ventaja sobre el resto de nosotros. La dieta que proporcionan puede ser escasa, casi hasta el punto de la inanición para el niño promedio, pero no está desprovista de ideas, porque aunque escasamente, los niños se alimentan con los mejores pensamientos de las mejores mentes. Coleridge ha hecho más que otros pensadores para llevar la concepción de una idea dentro de la esfera del pensamiento científico de hoy, no como ese pensamiento que expresa en la psicología, un término que él mismo lanzó al mundo con una disculpa por él como insolens verbum. Pedimos disculpas por el uso de estas insolens verbum, palabra desconocida, pero es una de las que nuestro lenguaje necesita mucho. Si como mostrando la reacción de la mente ante una idea, así es como Coleridge ilustra el surgimiento y progreso de tal idea en su método. No podemos recordar ningún incidente de la historia humana que impresione más profundamente la imaginación que el momento en que Colón, en un océano desconocido, percibió por primera vez ese desconcertante hecho, el cambio de la aguja magnética. ¿Cuántos casos ocurren en la historia cuando las ideas de la naturaleza, presentadas a mentes elegidas por un poder superior a la propia naturaleza, se despliegan repentinamente como en sucesión profética, vistas sistemáticas, destinadas a producir las revoluciones más importantes en el estado del hombre? El espíritu claro de Colón era, sin duda, eminentemente metódico. Vio con claridad esa gran idea principal que autorizó al pobre piloto para convertirse en un prometedor de reinos. Aquí obtenemos un génesis de una idea que encaja curiosamente con la que sabemos de la historia de grandes inventos y descubrimientos, presentados a mentes elegidas, un poder superior a la propia naturaleza. También corresponde no solo con las ideas que rigen nuestras propias vidas, sino con el origen de ideas prácticas que nos son reveladas por el profeta Isaías. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugares señalados y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Isaías 28,
del 24 al 29. Escuchemos más de Coleridge sobre el tema de estas ideas que pueden envolverse como una atmósfera en lugar de impactarnos como un arma. La idea puede existir en una forma clara y definida, como la de un círculo en la mente de un geométrico, o puede ser un mero instinto, una vaga apetencia hacia algo, como impulso que llena los ojos de un joven poeta de lágrimas. Estas ideas y definidas que se expresan como una apetencia hacia algo y que deben atraer a un niño hacia las cosas honestas, hermosas y de buen nombre, Filipenses 4:8, no deben ser ofrecidas como un propósito establecido ni un momento establecido. Se mantienen en la atmósfera de pensamiento que lo rodea, respirada como su aliento de vida. Es angustiante pensar que nuestras pobres palabras y maneras sean así inspiradas por los niños, pero reconocer el hecho nos hará ser cuidadosos de no admitir pensamientos y motivos mezquinos o indignos de nuestros tratos con ellos. Coleridge trata con más detalle estas ideas definidas que no se inhalan como aire, sino que se transmiten como alimento para la mente. Desde la primera idea o inicial, como una semilla, germinan ideas sucesivas, los eventos e imágenes, la maquinaria viva y estimulante del mundo externo son como la luz, el aire y la humedad para la semilla de la mente que de otro modo se podría y perecería. Los caminos en los que podemos seguir en curso metódico son muchos y al frente de cada uno está su peculiar idea orientadora. Esas ideas son tan regularmente subordinadas en dignidad como los caminos hacia los cuales apuntan son diversos y excéntricos en dirección. El mundo ha sufrido mucho en tiempos modernos debido a un orden natural subversivo y necesario de la ciencia, de convocar a la razón y la fe al tribunal de esa limitada experiencia física a la que por las verdades leyes del método no deben obedecer. El progreso sigue el camino de la idea con la que se inicia, requiriendo sin embargo una constante vigilia mental para mantenerlo dentro de los debidos límites de su curso. De ahí que las órbitas del pensamiento, por así decirlo, deben diferir entre sí a medida que las ideas iniciales difieren. No es un hecho que la nueva luz que la biología está arrojando sobre las leyes de la mente nos está llevando de vuelta a la doctrina platónica de que una idea es un poder distinguible, autoafirmado y visto en unidad con la esencia eterna. Me he aventurado a repetir de un volumen anterior, Padres e Hijos por el autor, esta ligera exposición de las enseñanzas de Coleridge, porque su doctrina corresponde con la experiencia común y debería invertir nuestra práctica educativa ordinaria. El tema completo es profundo, pero tan práctico como profundo. Debemos deshacernos de la teoría de que las funciones de la educación son en su mayoría gimnásticas, un continuo sacar sin un acto correspondiente de poner. El énfasis moderno sobre la autoexpresión ha dado nueva circulación a esta idea. Nosotros que sabemos lo poco que hay en nosotros que no hemos recibido, que lo máximo que podemos hacer es dar un giro original, una nueva aplicación a una idea que nos ha sido transmitida. Nosotros que reconocemos con humildad que somos solo portadores de antorchas, pasando nuestra luz al siguiente como la hemos recibido del último, incluso invitamos a los niños a expresarse acerca de un tanque, un castillo normado, el hombre en la luna, sin darnos cuenta de que las cosas pintorescas que los niños dicen sobre temas desconocidos no son más que un collage de nociones recogidas de aquí y allá. No estoy seguro de que la llamada composición original sea saludable para los niños porque sus conciencias están alerta y son bastante conscientes de sus préstamos. Puede ser mejor que lean sobre un tema antes de escribir sobre él, usando luego toda la libertad que deseen. En los primeros días de la vida de un niño, parece que no hace gran diferencia si educamos con la idea de llenar un receptáculo, inscribir una tableta, moldear materia plástica o nutrir una vida. Pero a medida que el niño crece,
Veremos que solo aquellas ideas que han alimentado su vida son las que se incorporan a su ser. Todo lo demás es desechado o como la acerrín es en el sistema, un impedimento y una lesión. La educación es una vida. Esa vida se sustenta de ideas. Las ideas son de origen espiritual y Dios nos ha hecho de tal manera que las obtengamos principalmente a medida que nos las transmitimos unos a otros, ya sea por la palabra hablada, página escrita, palabra de las escrituras, sinfonía musical. Pero debemos sustentar la vida interior de un niño con ideas, así como sostenemos su cuerpo con comida. Probablemente rechazará 9/10 partes de las ideas que ofrecemos, así como solo usa una pequeña proporción de la comida que consume, rechazando el resto. Él es un eclético, puede elegir esto o aquello. Nuestra tarea es proporcionarle abundancia y variedad, y la suya es tomar lo que necesita. La urgencia de nuestra parte lo molesta, resiste la alimentación forzada y detesta la comida predigerida. Lo que mejor le sienta es el alimento presentado en la forma literaria, indirecta, que nuestro Señor adopta en estas maravillosas parábolas, cuya cualidad es que no pueden ser olvidadas, aunque mientras se recuerde cada detalle de la historia, su aplicación puede pasar y no dejar rastro. Nosotros también debemos asumir este riesgo. Podemos ofrecer a los niños como sustento el Lisandro de Plutarco, una lección objetiva que creemos que muestra lo que un estadista o un ciudadano debe evitar. Pero, ¿quién sabe? El niño podría simpatizar con Lisandro y considerar sus astutas maneras como dignas de estimación. Nuevamente asumimos el riesgo, como lo hizo nuestro Señor en esa desconcertante parábola del mayordomo injusto, Lucas 16. Una advertencia más. Parece necesario presentar las ideas con bastante relleno, como nos llegan en una novela, poema o libro de historia, escrito con poder literario. Un niño no puede vivir mental o físicamente a base de tabletas, por más científicamente preparadas que estén, de un libro entero. Puede que no obtenga más que una docena de ideas sobre las cuales su espíritu se nutre, y éstas llegan en lugares inesperados y formas no reconocidas, de modo que ningún adulto es capaz de hacer extracciones de Stock, Dickens o Milton que le den el alimento necesario. Es una cuestión de siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de hacer lo mismo, porque no sabes cuál prosperará, si esta o aquella. Eclesiastés 11:6. Uno de nuestros pecados presuntuosos en este sentido es que nos atrevemos a ofrecer opiniones a los niños y a los adultos en lugar de ideas. Creemos que una opinión expresa el pensamiento y por lo tanto encarna una idea. Incluso si alguna vez lo hiciera, el mismo acto de cristalizarse en una opinión destruye cualquier vitalidad que haya podido tener. En contra de Ruskin, un cristal no es un cuerpo vivo y no alimenta a los hombres. Pensamos alimentar a los niños con los dogmas de una iglesia, los teoremas de Euclides, meros resúmenes de historia, y nos preguntamos por qué su educación no parece cautivarlos. Escuchemos a Fowler, Educación desde un punto de vista nacional, sobre este tema, porque para él la idea es fomentar tanto en filosofía como en educación. Pero hay una función de la educación de la que Fowler apenas se ocupa, que es de la formación de hábitos físicos, intelectuales y morales. Las verdades científicas, dijo Descartes, son batallas ganadas. Describa usted a los jóvenes las principales y más heroicas de esas batallas. Así los interesará en los resultados de la ciencia y desarrollará en ellos un espíritu científico mediante el entusiasmo por la conquista de la verdad. Qué interesante sería la aritmética y la geometría si diéramos una breve historia de sus principales teoremas. Si el niño estuviera presente en los trabajos de un Pitágoras, un Platón, un Euclides, o en tiempos modernos de un Descartes o un Leibniz,
Las grandes teorías, en lugar de ser abstracciones anónimas y sin vida, se convertirán en verdades humanas vivas, cada una con su propia historia, como una estatua de Miguel Ángel o como una pintura de Rafael. Aquí tenemos una aplicación de la idea capitana de Coleridge sobre cada tren de pensamiento, es decir, no una generalización desnuda. Ni los niños ni los adultos encuentran alimento en estas, sino una idea revestida de hechos e historias para que la mente realice los actos de selección e inicio a partir de un montón de detalles ilustrativos. Así, Dickens hace que David Copperfield nos diga que era un niño muy observador y que todos los niños son muy observadores, no como una abstracción seca, sino como una inferencia de una serie de encantadores incidentes naturales. Todos los caminos conducen a Roma y todo lo que he dicho tiene la intención de reforzar el hecho de que una lectura humana extensa y variada, así como el pensamiento humano expresado en las formas del arte, no es un lujo, un manjar que se debe dar a los niños de vez en cuando, sino su verdadero pan de vida, que deben recibir en abundantes porciones y de manera regular. Esto y más está implícito en la frase: la mente se alimenta de ideas. Por lo tanto, los niños deben de tener un currículo generoso.